El siguiente episodio de HR Standard es auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Ivonne Arroyo y seré su host. HR Standout es un espacio en donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Bienvenidos, amigos y amigas de la profesión de recursos humanos a otro capítulo más de nuestro podcast HR Standout. En el día de hoy contamos con la visita de José Cruz, el director ejecutivo de la Fundación Kinesis Puerto Rico, que nos acompaña no tan solo para hablarnos un poco acerca del trabajo que hace la fundación, pero también acerca de cómo él, dentro de ese rol tan importante que ejerce dentro de Kinesis, ve el panorama académico, intelectual y laboral en Puerto Rico. Así que, ¿qué tal? Bienvenido Gracias, Ivonne, a gracias. a este nuevo capítulo, ¿verdad? Nuestro podcast. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A la orden siempre. Así que para todos estos compañeros y personas que nos están sintonizando hoy, eh, me encantaría que les explicaras un poco acerca de qué es Kinesis, qué es lo que hace Kinesis, para que podamos contextualizar nuestra conversación y de ahí partir. ¿Te parece? Perfecto. Pues en Kinesis nosotros creemos firmemente que cualquier joven en Puerto Rico que quiera acceder a una educación excelente de clase mundial, que lo pueda hacer sin limitaciones económicas ni sociales. Tan importante. Entonces nosotros nos encargamos de proveer los recursos para que todos los estudiantes ¿verdad? Puedan acceder a esa educación excelente con la idea de que utilicen esa educación para fortalecer la economía puertorriqueña. Excelente. Yo creo que eso es demasiado importante para el momento que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo con el tema del desbalance en demografía poblacional que estamos viviendo, ¿no? Yo me imagino que ustedes están viendo eso en estos momentos. Lo estamos viendo, o sea, obviamente pues hay menos jóvenes y los jóvenes que se preparan a nivel universitario también tenemos la preocupación de que a veces pues se nos van para los Estados Unidos, o sea que tenemos una pérdida de cerebro, una fuga de cerebro como a veces le llamamos. Y entonces pues nuestra encomienda y lo que tenemos que ver aquí es cómo podemos retener ese talento puertorriqueño. Muy bien, y pregunta que te hago, me surge una pregunta interesante y es en términos proporcionales, porque hablabas de que, ¿verdad? Que son menos los jóvenes que están buscando educación superior a nivel universitario. Dos cosas. ¿Ves alguna proporción diferente entre hombres y mujeres, verdad? Y de esos que se van, ¿cuántos regresan? Eso es una buena pregunta de la cual no tenemos una respuesta clara. Nos preguntan a nosotros varias veces eso también, porque tenemos estudiantes de Kinesis que estudian en los Estados Unidos. Claro, Lo que vemos es que a algunos pues se les presentan unas oportunidades bien atractivas en los Estados Unidos. ya, Pero algunos de esos estudiantes lo que hacen es que siguen como profesionales, llegan a un punto y entonces regresan a Puerto Rico, que es la historia mía. O sea, yo estudié en los Estados Unidos, trabajé allá, me formé allá, pero ya a los 39 años, a otro nivel profesional, regresé para tener un impacto en la isla. qué bueno, ¿ves? Ese tipo de gente es el que necesitamos seguir atrayendo de vuelta a nuestra isla porque mira que nos hace falta talento local. ¿Cómo tú describirías el panorama actual en Puerto Rico en términos de pobreza y oportunidades laborales, José? Bueno, yo creo que ese es como dicen en inglés, el elephant in the room, ¿verdad? El elefante en la En el medio. pedo de todo y nosotros hablando, pero mira, Puerto Rico, si Puerto Rico fuera un estado de Estados Unidos, sería el estado más pobre. O sea, actualmente nuestra tasa de pobreza es lo doble que Mississippi, que es el estado más pobre. Y entonces eso nos preocupa. Si vemos a los niños, ¿verdad? Bueno, creo que baja un poquito, el 53%, si no me equivoco, de los niños en Puerto Rico están bajo el nivel de pobreza. Pues es preocupante, ¿verdad? Uno de cada dos jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos que la educación es ese boleto fuera de la pobreza, tanto para la familia, para el individuo, pero también para nuestra sociedad, porque si tenemos más personas educadas a un nivel que puedan, especialmente en este campo laboral bastante volátil, gracias a la tecnología, ¿verdad? Queremos personas que puedan movilizarse con esto de los cambios en el campo laboral
para que pues, puedan seguir produciendo. Entonces, para eso vamos a necesitar una población más altamente pues, educada. Claro. Sí, que tengan mayor profundidad en ese sentido, etcétera, etcétera. Y en términos del sistema educativo en Puerto Rico, ¿dónde, verdad? En todo este escenario que me has contado, ¿verdad? Y que hemos validado, porque yo creo que esto es algo que más o menos uno escucha y lee de aquí y de allá, pero es interesante tener un experto que nos pueda venir a refrescar los datos. ¿Cómo tú ves el papel que juega el sistema educativo en este escenario? ¿Cuáles son las principales limitaciones que tú le estás viendo al sistema educativo hoy? Bueno, tenemos un asunto de escasez de recursos. Y aunque sabemos que por el Departamento de Educación pues tiene fondos y hemos escuchado eso, era tantos fondos, entonces ¿por qué no? Pero muchas veces esos fondos pues están atados a ciertos reglamentos que son difíciles de soltar y vamos a decirlo, a sacar el dinero a la calle, como dice la gente. Sí, como los fondos restrictos, como le llaman también, ¿no? Las restricciones y el miedo de que si se utiliza de una forma que no se debe utilizar, entonces uno puede perder esos fondos más permanentemente. Vemos problemas con lo que viene siendo pues la planta física de las escuelas, Claro. pero también estamos viendo problemas con profesionales capacitados, particularmente en el área de ciencia y tecnología, y que bueno, que es a donde más necesitamos preparación para nuestros jóvenes, Claro. porque vemos que va creciendo esa industria, particularmente en Puerto Rico, con las farmacéuticas y demás. Y si no tenemos los educadores que pueden preparar a nuestros jóvenes para eso, pues tenemos un serio problema. Claro, y entonces lo que yo estoy escuchando de ti, porque mi pregunta iba precisamente a los efectos de que de por qué era tan urgente desarrollar una reserva de talento local, ¿verdad? En este momento específico en Puerto Rico. Sin embargo, lo que escucho de ti es que es casi la pregunta de qué vino primero, si el huevo o la gallina, porque eh, necesitamos crear una reserva de talento local a nivel de los jóvenes, pero estoy escuchando que a nivel de profesionales también estamos escasos. Así que, ¿cómo tú ves esa, ese problema y esa crisis que estamos teniendo? Porque entonces, ¿cómo lo hacemos? Es difícil, o sea, estamos hablando de problemas sistémicos que muchas veces lo que queremos escuchar es cuál es la solución, dime, qué es lo que tenemos que hacer. Claro, Pero primero que nada, el sueldo de los maestros, ¿verdad? Estamos hablando de profesiones, por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo de maestros de tecnología y de matemáticas y claro. demás. Pues sabemos que ellos saben, muchos de ellos que pueden ganar un salario mucho más cómodo En en el Estados sector, Unidos. en Estados Unidos o en el sector privado aquí mismo en Puerto Ya, Rico. Entonces, para ser maestro, pues uno tiene que tener esa vocación, uno tiene que querer hacerlo de corazón, claro. pero también uno tiene que. Llenar la nevera de su casa. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entonces conseguir ese talento y poder proveerle lo que ellos necesitan para que eso sea una oportunidad para ellos como individuos, pero también nos atiendan a nuestros jóvenes que necesitan ese tipo de maestro? Perfecto. Y pregunta que te hago, ¿qué riesgo enfrentamos si no adaptamos este sistema educativo a todo este componente, ¿no? De las realidades tecnológicas, ¿verdad? Las nuevas realidades tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial que justamente hablábamos fuera de cámaras antes de empezar el podcast? Sí, la inteligencia artificial pues tiene sus beneficios, pero ha venido a jamaquear lo que es nuestros sistemas. El mundo alrededor de nosotros está cambiando a una velocidad que nunca Claro, habíamos visto antes. Esta tecnología, yo he escuchado pues, ¿verdad? Varios expertos hablar de esto y también lo comparan con la revolución industrial, pero esto es algo muy diferente. Estamos hablando de una tecnología que ahora tiene unas capacidades cognitivas que antes pensábamos que eran solamente del ser humano. Entonces, ¿cómo el sistema educativo se adapta a esas nuevas realidades, a un claro, campo laboral que va transformándose a una velocidad mucho más rápido de lo que un sistema burocrático puede adaptarse? claro. Ahí está el problema, ¿verdad? El mundo Que cambia va rápido, demasiado, si antes era acelerada la tecnología, ahora es una cosa exponencial exponencial. versus
la capacidad que tiene el sistema de poder responder a eso. Exacto, bueno, lo vimos hasta en las mismas empresas, o sea, el que los empleados puedan adoptar esta nueva tecnología no ha sido tan fácil tampoco. O Claro. sea, son sistemas, la gente se tardan un poquito más para aculturarse a los nuevos cambios. Imagínate un sistema tan complejo como educación pública en Puerto Rico. Claro. Va a tomar tiempo poder ajustarse, pero no tenemos el tiempo, ese es el problema. Tenemos que ¿Cómo cerramos ajustarnos. esa brecha? No hay forma. Exacto. Y que me imagino que en el caso, es verdad, porque ustedes, yo sé que Kinesis sirve a todo tipo de estudiantes, sin embargo, sé que una gran población viene precisamente del sector público, que muchas veces tiene escasos recursos, y llevo a suponer que el tema de tener escasos recursos incide en el tema de la falta de acceso a todo lo que es la inteligencia artificial y toda esta tecnología. Entre muchas otras cosas, claro que sí. 74% de nuestros estudiantes son de necesidad económica. Wow. Tenemos algunos estudiantes que pagan por los servicios y eso también nos ayuda a subvencionar a algunos estudiantes que no pueden. Pero sí, bueno, estábamos hablando hace poco que tus hijos, ¿verdad? Claro. Estaban solicitando la universidad, pudieron contar con tu apoyo, con los ensayos ¿verdad? Algo ahí en casa, una persona que ya ha tenido cierta experiencia con este tipo de educación. Imagínate familias en donde los padres tal vez no tienen educación No universitaria. tienen la más mínima idea, y créanme que es la cosa más compleja que hay. Exacto, pues ahí entramos nosotros a poder ayudar a esos jóvenes, por lo menos que abrirle las puertas a estas nuevas oportunidades, con la idea que regresen y nos ayuden a solucionar algunos de estos problemas que estamos exponiendo hoy, sistémicos, complejos, pero para eso necesitamos personas que piensen críticamente y puedan trabajar interdisciplinariamente para solucionar problemas complejos sociales. Qué bien. Así que usted sabe que Kinesis, si usted está buscando ayuda para que sus hijos puedan tener un mejor futuro, buscar una beca en la universidad o sencillamente una entrada a la universidad, Kinesis lo pueden apoyar con todo ese proceso que créanme que es sumamente complejo. Además de todo esto que hemos hablado de inteligencia artificial, ¿cómo tú, verdad? Si lo ves de alguna perspectiva, porque yo digo que el mundo cada día es más pequeño, el tema de la globalización, precisamente el impacto tecnológico hace que estemos mucho más cerca y vivamos más de cerca cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo. Ya bien sea, pues, por ejemplo, las guerras que están habiendo allá en Medio Oriente, con todo esto, el huracán Melissa, que, Mm, ¿verdad? Recientemente en Jamaica, que eso me tiene a mí el corazón agarrado, me lo tiene ahí medio destruido, pero ¿cómo influye la incertidumbre geopolítica en la necesidad de tener mejores profesionales preparados en nuestra isla? Sí, fíjate, es algo, lo que es la tecnología y lo que es la globalización son dos factores que complican estos sistemas, ¿verdad? Porque complican el campo laboral se tiene que adaptar a estas nuevas Claro. realidades, right? Y ahora tenemos asunto en ambas áreas, con la inteligencia artificial, o sea, la tecnología en sí, antes de la inteligencia artificial, pues era un tema que iba cambiando lo que era el campo laboral. La inteligencia artificial es una tecnología en particular que Claro. causa muchos cambios. Entonces, en el lado geopolítico tenemos el asunto ¿verdad? Del gobierno federal ahora mismo con los Estados Unidos, De que la política particularmente, ¿no? De la administración actual, me imagino que exacto, la administración actual pues ha tomado unas posiciones que antes no habíamos visto, particularmente con el asunto de los aranceles y demás, claro. que nos pone a todos como que en esa incertidumbre. Entonces, el problema que estamos viendo es que muchas empresas se cohíban o se limitan en proveer ciertas oportunidades, particularmente para nuevas personas, o sea, jóvenes que Claro, entran en entry level positions, porque no saben cómo esta tecnología o cómo la situación geopolítica puede afectar su negocio. claro. Y están viendo que tal vez una persona con más experiencia, equipado con lo que es inteligencia artificial, puede hacer lo que antes hacía un joven entrando ¿verdad? A su empresa. El problema que vemos con eso es que eventualmente los que tienen experiencia, pues nosotros, pues va a llegar, no podemos trabajar toda la vida, a los 100 años. Bueno, yo no Exacto. espero, no, yo estar trabajando a los 100 años. Pero Esperamos estar disfrutando de otras cosas. exacto, exacto, pero si no estamos cultivando esa nueva generación de profesionales que tuvieron que pasar Claro. por esos inicios para llegar a nuestro nivel de experiencia, pues ¿qué va a pasar cuando nosotros pues ya no, ¿verdad? No dejemos de trabajar? Tenemos de alguna forma u otra que preparar a los jóvenes para asegurar un futuro con este talento. Qué bien. Y pregunta que te hago en Kinesis, ¿cómo ustedes hacen para identificar esos estudiantes talentosos que tienen la voluntad, la determinación y el deseo de realmente seguir preparándose y evolucionar en la vida
pero que no necesariamente tienen los recursos para hacerlo. Buenísima pregunta. Pues hay dos maneras de entrar al programa de Kinesis. Bueno, déjame aclarar, tenemos dos programas en Kinesis. Tenemos el programa Bright Stars para los estudiantes de escuela superior, ya prepararlos para las universidades y conseguirles fondos para ellas. Ya. Y tenemos un programa de becas que se llama Kinesis Scholars, que sigue dándole becas a los estudiantes que se gradúen, hasta 5 años es lo máximo. Ya. Y también los apoyamos para que entren a la fuerza laboral. O sea, es todo ese programa. ¿Cómo entran al programa? Si es el programa Bright Stars, nosotros tenemos alianzas con algunas escuelas. Vayan tomando nota, por favor. Esa parte es importante. Tenemos alianzas con unas escuelas y hay donantes pues que subvencionan la escuela entera. Entonces podemos trabajar con Bright Stars, pero también podemos dar talleres a la escuela para crear una cultura de universitaria dentro de esa escuela. Tenemos ese modelo. Y también tenemos programas, por ejemplo, en la biblioteca James Stern de Dorado, en donde proveemos estos recursos a la comunidad como tal. También pueden solicitar, una familia puede solicitar directamente al programa. Si solicitan, pues vamos a evaluar sus finanzas para ver si pueden pagar, o si no pueden, pues nosotros le buscamos los fondos, pero no rechazamos a nadie por razones económicas en Kinesis. Entonces, para las becas, esa es una convocatoria que está abierta a todos los puertorriqueños. Ahora el 65% de nuestros becados pasaron por el programa Bright Stars, pero no es necesario que hayan pasado, pueden Ok. solicitar por su cuenta y con mucho gusto le ayudamos. Son $5,000 al año si estudian en los Estados Unidos, son 2,500 si se quedan en Puerto Rico, más los servicios de apoyarnos para que consigan trabajo aquí en Puerto Rico. Qué bien, qué interesante. Tomen nota porque fíjense que las oportunidades y los recursos de una manera u otra existen a través de organizaciones y entidades como esta que verdaderamente se dan la tarea de añadir valor a lo que es el quehacer puertorriqueño y a realmente seguir evolucionando nosotros a futuro como isla porque no nos podemos quedar estancados. Eso es verdad. Pregunta que te hago, ¿qué programas y estrategias, verdad? Eh, y sé que ustedes hacen una labor encomiable, pero ustedes como organización que visitan escuelas, que están ahí con los estudiantes, ¿qué cosas le podría hacer el trabajo más fácil a Kinesis, digamos, desde esa perspectiva escolar, de la administración escolar, ¿verdad? ¿Qué estrategias concretas se podrían implementar para apoyar a estos jóvenes desde etapas tempranas para que cuando ustedes los agarren a través del programa Bright Start, por ejemplo, eh, puedan como que enganchar más fácil, les sean más amigable la transición? Muy buena pregunta. Pues yo creo que primero que nada tenemos que tener líderes abiertos a lo que es la colaboración. Ya, Y hay una variedad de líderes, pero hay personas que son bien innovadoras y te abren las puertas y entonces podemos trabajar juntos, podemos nosotros enterarnos de las necesidades de la escuela y ver si podemos traer recursos para esas necesidades. Hay otros pues que están más cerrados en ese aspecto, eso hace difícil nosotros trabajar con la escuela en ese aspecto. Y ahí en esos casos pues estamos trabajando directamente con los estudiantes y las familias, pero perdemos la oportunidad de crear un ambiente un ecosistema dentro de esa. eso mismo te voy a decir, pierden la oportunidad de crear esa cultura escolar Exacto. dirigida a que puedan verse más allá de ese entorno, esa comunidad, decir, mira, yo tengo la capacidad, la inteligencia de poder salir no tan solo a una universidad en Puerto Rico de educación superior, sino también a universidades fuera de Puerto Rico. Claro, claro, muchas oportunidades. Bueno, y entonces, en este tema de la colaboración, este es críticamente importante, ¿verdad? No solamente somos nosotros el tercer sector trabajando con las escuelas, pero necesitamos esos incentivos del gobierno, pues para que, ¿verdad? Para que haya oportunidad para estos estudiantes y en el sector privado que se abran a la posibilidad de tener internados, de tener oportunidades para que estos jóvenes tengan esas destrezas del mundo real. Claro, Y creo que ahí es mi preocupación principal cuando veo que se están congelando posiciones de entry level en algunas empresas. Entonces me preocupo que entonces los jóvenes, ¿cómo van a entrar? Porque si no entran, claro que si tienen menos oportunidades, no entran, pues entonces terminan sirviéndote un cafecito y tenemos uno, ¿sabes? Trabajando en retail, por ejemplo. claro, Y tenemos estudios que nos enseñan que la probabilidad de que se queden 10 años todavía fuera del mundo donde, ¿verdad? Trabajos a donde requieran una educación universitaria, es bien difícil que entonces entren, porque ya se acostumbraron a un mundo a ese que no entorno. requiere, exacto, una educación universitaria. Entonces ahí viene la crítica, pero entonces, ¿para qué estamos enviando a los estudiantes a las universidades si ni siquiera están trabajando
en profesiones que requieren una educación universitaria. Pues hay que abrirle las puertas, Claro. hay que crear esas oportunidades para Y hay que trabajar entonces en la parte del desarrollo económico para trabajar en atraer industria y atraer oportunidades para que ese talento se pueda aplicar al país. Exacto, y ahí viene el gobierno a crear esos incentivos. Excelente. Pregunta que te hago, ¿de qué manera, verdad? Y yo creo que está un poco atado a lo que me acabas de comentar, pero ¿de qué manera una reserva de talento local fuerte podría atraer inversión a Puerto Rico? Bueno, se me ocurre rápidamente que en nuestra junta está Astrid Navarro, que es la CFO de Invest Puerto Rico, y ellos lo que se pasan haciendo es convenciendo a estas empresas que vengan a Puerto Rico. Una de las primeras cosas que le preguntan es, háblame del talento local, o sea, ¿quién puedo yo contratar? Claro. Entonces, al nosotros poder tener esa reserva de talento, podemos atraer ese tipo de, Sí, ¿verdad? que tienen un portafolio de talento para decirle a los inversionistas que quieran venir, mira, sí, que hay gente preparada y gente de la que se puede Exacto, apoyar. exacto. Y lo que sí tenemos, lo que sí sabemos es que muchas de estas empresas se quedan impresionadas con la calidad de talento que tiene Puerto Rico. O sea, no solamente en su preparación académica, pero que el puertorriqueño es un buen empleado. Claro, Y entonces, pues vamos a crecer lo que funciona, vamos a crecer más de eso para entonces atraer más oportunidades. excelente. Así que vamos a ir cerrando. Si tú pudieras darle un mensaje directo a los jóvenes que hoy se sienten que no tienen oportunidades, ¿qué tú les dirías? Yo le diría que más que nada se enfoquen en desarrollar sus destrezas. Ya. ¿Verdad? Es importante, van a ir a la universidad. Lo bueno de la universidad, para ir contra la crítica de por qué estudiar en la universidad. Esos primeros 2 años que uno dice, pero ¿para qué yo estoy estudiando filosofía? Uno cree que eso no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver, porque dentro de un mundo interdisciplinario, Ajá. lo que tú estás aprendiendo es cómo hablar en distintos idiomas entre diferentes disciplinas y para solucionar problemas complejos en nuestra sociedad o dentro de nuestras mismas empresas Claro. necesitamos ese pensamiento crítico. Así que desarrollen esas destrezas, no crean que solamente ir a la universidad, perdón, estudiar es suficiente, tienen que tener experiencia real y entonces para eso estamos nosotros, para ayudar a navegar ese mundo de destrezas para nuestros jóvenes. Hay ayuda aquí en Puerto Rico. Excelente. Y última preguntita, ¿cuál es tu visión de un Puerto Rico con una reserva de talento sólida en 10 o 15 años? ¿Tú lo ves eso posible? Bueno, todo es posible, Muy claro, bien. todo es posible. Sí, no, yo veo aquí, yo creo que, mira, nosotros somos orgullosos de ser puertorriqueños, nosotros queremos estar aquí. Nosotros tenemos estudiantes pues que estudian en los Estados Unidos y a veces se les presentan oportunidades por allá y deciden quedarse un rato, pero todos nuestros estudiantes nos dicen, yo quiero regresar a Puerto Rico. Entonces, yo sueño y creo que es posible Qué bien. que podamos estar aquí, podamos desarrollarnos aquí, podamos atraer oportunidades y también exportar producto, Y talento. talento también hacia el resto del mundo desde Puerto Rico. Así que yo creo que hay muchas posibilidades. Excelente, pues de verdad que José ha sido para mí una entrevista realmente maravillosa porque llena a uno de optimismo en cuanto a entender y conocer que hay entidades y hay profesionales comprometidos con crear un mejor futuro para nuestro país, con una reserva de talento sólida y que es posible, que no todo es un panorama nefasto acerca de dónde estamos parados, sino que verdaderamente podemos marcar la diferencia. Así que 1 millón de gracias, José. Gracias a ustedes. Para mí ha sido un inmenso placer conocerte. Igual, Así que aquí en SHRM a las órdenes. Que tengan excelente día. Ya saben, Kinesis Puerto Rico, contáctenlos y apóyenlo. No olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestras plataformas en las redes sociales. El pasado episodio de HR Standard fue auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico.